El título del mensaje es el siguiente: el libro del que fue mendigo. El libro del que fue mendigo. Y usted lo va a entender, usted va a entender el título dentro de un momento. Y el texto que vamos a estar usando para poder apoyar toda esta enseñanza, y nos vamos a estar apoyando sobre lo que nos dice la palabra del Señor, está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me estoy adelantando a la escuela dominical, así que cuando vayan a Hechos 3, ya usted tiene una parte adelantada. Los versículos del 1 al 7 para esta mañana. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tiene ahí? Aleluya, qué bueno. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Alabado sea el Señor, y el Señor añada la bendición que necesitamos para esta oportunidad. Nuevamente nos volvemos a ver. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? A todos, ¿eh? La iglesia se vuelve a congregar con el deseo que no se vuelva a cerrar. Es el deseo más grande. Tenemos muchos testimonios, y yo creo que si se nos diera brecha para que cada uno de nosotros cuente su testimonio, seguro estoy que llegaría el fin de año y todavía estaríamos hablando acá adentro sin parar, porque han sido muchísimas las cosas que ha hecho Dios a nuestro alrededor. Yo sé que todos estamos delante de la presencia del Todopoderoso, y tenemos que aún hasta contenernos para no derramar nuestras lágrimas delante del Señor si ya no se le han salido hasta el momento. Los discípulos de Jesús recibieron en el Pentecostés la visitación esa tan esperada del Espíritu Santo. Usted lo puede leer, y yo sé que usted lo ha leído ahí en Hechos capítulo 2. Esta persona de la divinidad, ¿cuál persona de la divinidad sería? La tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo se había manifestado entre los hombres del Antiguo Testamento, pero no era igual. La manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue intermitente, fue en intervalos. Cada vez que los hombres de Dios desobedecían, cada vez que los hombres de Dios pecaban, el Espíritu Santo se iba. ¿Se recuerda usted lo que pasó con Adán? Dios estaba sobre Adán, y en un momento Adán quedó desprovisto de esa bendición tan fuerte con la que caminaba. Era la presencia de Dios. Entonces el Espíritu de Dios se retiraba. ¿Qué le pasó a David cuando pecó? ¿Se recuerda? Dice: mientras pequé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y él tiene que clamar en uno de los salmos y decir: vuélveme el gozo de tu salvación, porque él se sentía sin salvación. Él no sentía que el Espíritu Santo estaba con él. De igual manera Sansón, que usted lo conoce, Sansón tenía una marca firme del Espíritu Santo, y era su voto de nazareato, y debía llevar un pelo largo que no se podía cortar. Y cuando aquella mujer le adivinó por astucias de las mujeres y le cortó el pelo, ¿qué sucedió con Sansón? Ya Sansón no tiene la fuerza, y era porque el Espíritu Santo estaba lejos de Sansón. Ahora, cuando llegó Pentecostés,
Ellos estaban obedeciendo la letra exacta de lo que les dijo el Señor en Hechos 1, 4 y 8. Dice la palabra: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y le dio la orientación: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Los discípulos se habían quedado quietecitos ahí en Jerusalén. Hasta este momento no había persecución abierta. Hasta este momento no había la guerra que se desató más fuertemente después con cada uno de los discípulos, y ellos quedaron allí en un aposento hasta que llegara esa bendición del Espíritu Santo. Y de repente, usted sabe, la explosión del Espíritu Santo hizo que todos ellos hablaran en lenguas, y hay algunos que creen que las lenguas de Pentecostés eran lenguas angelicales, eran lenguas no conocidas, y es todo lo contrario. Pentecostés desató un tremendo vuelco a poder conocer las lenguas conocidas, y usted lo puede leer ahí en Hechos 2. Cada una de las personas que estaba en esa fiesta en Jerusalén entendieron en su propia lengua natal todo lo que los apóstoles estaban hablando, porque ellos estaban hablando diversos idiomas, y es la mejor traducción allí para el texto: idiomas. Ellos estaban hablando todos los idiomas de los que estaban presentes allí en Jerusalén en aquel tiempo. Las pruebas del verdadero evangelio eran estas. Las pruebas del verdadero evangelio era la visita del Espíritu Santo, era las sanidades que ellos pudieron ver, era la multiplicación en un momento de discípulos que se volvió de solo 12. Usted puede ver la secuencia en los evangelios: 12, 70, y después de 70, ¿cuántos le despidieron en la ascensión? Allí le despidieron como 500 en el momento del ascenso. Ahora, cuando los predicadores comenzaron, los discípulos que se convirtieron en voceros, en enviados, en apóstoles, salieron a predicar, se convertían 3,000 y se convertían 5,000. Y usted dirá: ¿y cómo puede ser eso? Claro que es la obra del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios visita la iglesia, cuando la obra de Dios visita y el Espíritu de Dios visita la congregación, las cosas se hacen evidentes y bien grandes, porque Él lo sabe hacer así. En medio de esta efervescencia, en medio de toda esta efervescencia espiritual, se desenvuelve nuestra historia. Una buena historia nos invita a hacer un libro. ¿Está de acuerdo conmigo? Una buena historia nos invita a hacer un libro. Imaginemos que este mensaje, más el mensaje del domingo que viene, no sé si el otro domingo más arriba, estamos haciendo un libro y estamos capítulo a capítulo trayendo ideas que son importantes para este hermoso libro. Como primer capítulo, bíblicamente hablando, vamos a ver la hora de la oración. Versículo número 1, primer capítulo del libro, la hora de la oración. Versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Y qué usted puede leer en su Biblia, versión del 60? La de la oración. La de la oración. Los cristianos, a pesar de su fe en Jesucristo y de las nuevas actividades propias que tenía, cuántas cosas, usted lo puede leer ahí al final del capítulo 2. Vamos a leerlo, que sería muy conveniente. Versículo del 42 al 44. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En medio de ese panorama,
no se había, se habían quitado de encima aquellas raíces que eran las raíces judías de la religión que ellos practicaban hasta el momento del encuentro con Jesús, hasta que el Espíritu Santo fue hablando y fue separando algunas cosas que eran importantes para la nueva congregación. Eso usted lo puede comprobar en el capítulo 15, cuando algunos judaizantes del libro de Hechos llegaron a tratar de imponerle a la iglesia que tenían que circuncidarse los hombres para que pudiesen ser verdaderamente cristianos. Y luego de un gran concilio que ellos levantaron ahí en Jerusalén, se dieron cuenta que no había que hacer lo que los judíos practicaban como religiosidad o como rutina. Nosotros debemos llevar otra rutina hoy, y la rutina la vamos a vencer con ciertas cosas que el Espíritu Santo fue haciendo e imponiendo en la iglesia. Y una de las rutinas que no podemos olvidar, nosotros, es la rutina de la oración. ¿Cuántos de los que están aquí ha visto un deportista cuando gana en las Olimpiadas? Y a mí me encanta esto, cuando dan las premiaciones, qué hermoso. Usted sabe que para llegar a ser una persona con renombre mundial, que vence muchos que tienen renombres mundiales, para llegar a ser una persona que llega a ese récord, no lo puede lograr de la noche a la mañana. No puede ser una persona improvisada que no hace ejercicio, que no practica. Esa persona que llega a esos niveles ha tenido que hacer rutinas día tras día de deportes aparejados a lo que va a competir, para poder estar preparado holísticamente, preparado mente, pulmones, fuerza externa, las piernas y todo a la competición. ¿Y usted sabía que estamos viviendo una competición? Estamos viviendo una competencia. Tenemos hoy dentro de nosotros una competencia que no se gana de otra manera que no sea con el ayuno y la oración. Pedro y Juan tenían esa costumbre de los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos habían tenido una muy buena idea de poder continuar con la rutina de Daniel. ¿Y cuál era la rutina de Daniel? Usted lo puede mirar ahí en Daniel 6:10, en la palabra. Daniel oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día, aun cuando la imposición le llevase a no hacerlo. Ellos habían determinado, los judíos, a través de los tiempos, que iban a orar en la mañana, al abrir la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana. Ellos iban a orar al mediodía, a la hora sexta, y ellos iban a orar a la hora novena, que sería la hora de la oración que llama la Biblia aquí en este texto. Los horarios no le hacían a ellos más devotos, pero sí les hacían a ellos practicantes de la rutina más importante que tú y yo debemos tener, y es la rutina de la oración. Y usted dirá: pastor, la rutina se vuelve una monotonía, la rutina se vuelve algo que no es válido para la vida cristiana. Bueno, si usted dice que no es válido, yo sí digo que es válido. Si usted dice que rutina se va de la norma de Dios, yo digo que la rutina tiene que ser incluida en la norma de Dios. ¿Y qué rutina tenemos que marcar? La rutina que nos dice el primer versículo, la rutina de la oración. ¿Qué miembros involucra la rutina de la oración? Bueno, la mente, e involucra en muchas ocasiones la frente, e involucra las rodillas, pero mucho más involucra un miembro del tamaño del puño de la mano, un músculo que siempre está latiendo. Involucra mi corazón. Yo tengo que sentir por lo que está sucediendo. Yo tengo que sentir como los apóstoles, que tengo necesidad de salir de mi lugar de confort, donde me siento bien, para llegar al lugar de Dios, e inclinarme delante de Dios
y crear un tiempo que no puede separarse por nada ni por nadie. Un tiempo que necesito estar dependiendo de Dios, orándole a Dios, persistiendo en las manos de Dios. Hace mucho tiempo oí una frase muy bonita y era la frase: la oración mueve la mano de Dios. ¿La oyó usted alguna vez? La oración mueve la mano de Dios. Creo que es una realidad, entre comillas, porque la voluntad de Dios se va a cumplir con Beatriz, si Beatriz ora y si Beatriz no ora. Pero ¿qué va a suceder si Beatriz ora? Y discúlpame que te estoy tomando aquí como ejemplo. Si Beatriz ora, la voluntad de Dios va a ser fluida a través de ella. La voluntad de Dios la va a disfrutar ella, que es diferente cuando yo me mantengo en una posición de decir yo no necesito oración. Los discípulos sí. ¿Qué hay de diferencia entre los discípulos y yo? ¿Habrá alguna diferencia entre los discípulos y yo? ¿Habrá alguna diferencia entre ellos de aquel momento, sus problemas de aquel momento y mis problemas hoy? Yo creo que no. Nosotros tenemos otros problemas más. Y entonces, si yo no quiero persistir en esa doctrina, ¿qué va a suceder conmigo? En esa aplicación diaria, yo voy a entrar en el carril de Dios como el que trata de meter un objeto grande en una caja pequeña. ¿Cómo entra ese objeto grande en caja pequeña? Apretado y malhumorado, y aún a veces hay que cortarle alrededor. La voluntad de Dios trabaja de la misma manera. Si tú oras, si yo oro, si tomamos la presencia de Dios no como una rutina de la que puedo dejar pasar en el día, y la tomamos como una rutina que no puede faltar en la vida cotidiana, las cosas van a suceder diferentes. Y el mismo texto nos va a hablar de cómo suceden las cosas diferentes cuando la rutina de la oración es lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero unirme a Pedro y a Juan para ser amante de la presencia de Dios. Quiero separar mi tiempo de oración junto a mis hermanos, y estos tiempos lo van a permitir. Tú y yo vamos a poder volver aquí, y a lo mejor 3 por banco, o 2 por banco, o 1 por banco, vamos a podernos tirar de rodillas ahí en la presencia de Dios para derramar nuestro corazón. Martes, juntos a las 5:30, aquí en la casa de Dios. Es un comercial del culto de oración. No se lo pierda, no se lo pierda. El martes, tiempo de práctica de la rutina de la oración, igual que los apóstoles. Segundo capítulo del libro. Entonces, el primer capítulo, ¿cómo se llamaba el primer capítulo? ¿Cómo se llama? La oración, o la rutina de la oración. Segundo capítulo del libro, el cojo que mendigaba. El cojo que mendigaba. Usted va a leer ahí: y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Cuántas cosas pueden ser las causas de este cojo de nacimiento? Aquí tenemos doctores y doctoras, y pudiera ser una malformación congénita, pudiera ser un mal manejo a la hora del parto. ¿Qué más pudiera ser? Muchas causas pudieran ser las que hicieron a este niño nacer con una malformidad ahí en su cuerpo. Y lo que la Biblia nos dice es que este hombre no tiene solución, porque se ha pasado toda la vida cojito, y toda la vida puesto allí en un lugar para pedir limosna, porque no se vive sin tener algún salario. Este hombre llegaba allí al templo y no llegaba por sus propios pies. Este hombre, la Biblia misma nos dice que era traído, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, y allí mendigaba. ¿Cuál es la postura de una persona que no tiene maneras de poder adquirir el dinero o
o su salario diario. La única manera que tienen. Y vamos a ver dentro de un momento que hay algunos que tienen una única manera, pero hay otras muchas maneras para hacer dinero y para mantenerse. Pero aquel creía que lo único que tenía que hacer era poner la mano así, en un sombrerito, en una cazuelita, en algo. Él pedía dinero constantemente. Él miraba a todo el mundo a los ojos. Usted no ha visto cuando los perrillos de la calle... Los perrillos de la calle están alrededor de comercios, de lugares donde venden comida. ¿Qué hacen los perrillos de la calle? Los perrillos de la calle, cuando ven a alguien comiendo, lo único que hacen es mirarle a los ojos para ver si los convencen. Para ver si los convencen. Este hombre era igual. Este hombre miraba a los ojos y hablaba y pedía, y pedía, y pedía. Pero aquella tarde no fue como todas las tardes. ¿Por qué era de tarde? Porque era a las 3 de la tarde. Estaba próximo a llegar la hora de la oración. La hora de la oración, primer capítulo del libro. Ahora este hombre estaba recibiendo como posible donante a 2 apóstoles que podían haber venido chiflando o conversando de sus quehaceres. Y qué tremendo es cuando pasa el sacerdote, ¿de qué historia les estoy hablando? Cuando pasa allí el levita, de pronto pasa por delante de aquel hombre mendigo, cojito de nacimiento, pasan los discípulos del Señor Jesucristo. Y estos discípulos traían probablemente menos dinero que los demás que pasaban. Ese era un lugar muy, muy bueno para pedir. Recuerde que dentro del templo había un lugar que se le llamaba el alfolí. Había un lugar que se le llamaba ahí el depositorio de la ofrenda. Y cada persona podía llegar al templo con dinero en el bolsillo para llegar a depositar. Aquel hombre no veía un mejor lugar que la puerta del templo, la hermosa. La puerta del templo, la hermosa, no era una puerta de la ciudad, era una puerta del templo, era una puerta de los muros del templo, más bien. Aquel hombre pedía, pero en este momento llegan los discípulos del Señor. ¿Qué importancia tenían ellos? Ellos no eran la élite del mundo. Ellos no eran la élite del mundo. Tú y yo no somos la élite del mundo. Nosotros no somos la gente que tiene renombre en el mundo, para nada. Nosotros somos siervos del Altísimo. Nosotros somos siervos de Dios. Y en ese momento aquel cojo que estaba pidiendo limosnas, mira a ¿quiénes eran ellos? Ellos eran gente común. Lo dice la Biblia. Jesucristo les mandó a no poner alforjas. Jesucristo les mandó a no llevar dinero en el bolsillo, le mandó a no llevar mucha ropa para andar. Ahora ellos están llegando, están caminando, y aquel los jaló de la mano probablemente y le dijo: epa, denme dinero a mí, denme dinero a mí. Y Pedro y Juan se quedaron como cuando a usted lo asustan, y se quedaron mirando a aquel hombre, porque aquel hombre probablemente no estaba bien vestido. ¿Ha visto algún mendigo con ropa bonita, con buen perfume? No. Aquel hombre tenía mal vestido, aquel hombre probablemente no olía bien, aquel hombre tenía características singulares, sus pies eran endebles, sus pies no tenía fuerza en los pies, probablemente andaba con muletas, probablemente no. Y los discípulos se quedaron mirándolo a él y le dijeron: míranos. Y esta actitud impuesta de los discípulos, vamos a pensar así, esta petición de los discípulos tenía un objetivo. ¿Cuál objetivo tenía? El objetivo, yo creo que tenía para aquel hombre, era ver si verdaderamente él tenía la fe para poder ser sanado. Dios sí bendice a los desvalidos.
Dios sí ayuda a los que están atribulados. Dice el Salmo 102, versículo 16 y 17, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. No tenemos duda al respecto. Dios no desecha a quien no tiene posibilidad. En la tierra de Israel en aquel tiempo, usted lo puede leer ahí en Deuteronomio 24:19, que dice: cuando ciegues la mies, tu mies en el campo, y olvides algunas gavillas en el campo, algunos mazos en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Hermanos, nosotros podemos conocer a un Dios que no deja a nadie fuera. Nosotros sí. Cuando vamos a picar el key, ¿qué hace usted cuando va a picar el key? Cierra todas las puertas para que nadie más llegue. Que no venga nadie más porque se me acaba el key. No, pero Dios lo que quiere es compartir la bendición. Dios quiere oír la voz. Dios quiere oír la voz de aquellos que están desvalidos, de aquellas huérfanas, de aquellos que están atribulados, y quiere responderles. Miremos esta petición que hizo Ruth. ¿Ha leído usted el libro de Ruth? La petición de Ruth, cuando Ruth ahí va a los campos de Booz para recoger algo de lo que queda. ¿Quedará algo de los campos de los campesinos cubanos? ¿Queda algo en los campos de los campesinos cubanos? Por eso es que no son tan bendecidos. Porque ¿qué dijo Jehová? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Si somos muy cerrados de puño, ¿qué va a suceder? Dios va a cerrar el puño también para no bendecirnos. En cambio, el que abre la mano y comparte, ¿qué va a pasar con él? Ha de ser bendecido y bendecido en abundancia. Allí la ley ampara todo esto. La ley decía que había que dejar en el campo de estas cosechas para que pudiera participar aquellas personas desvalidas. Tristemente, hoy día usted no puede darle a todo el mundo, porque usted ve a personas bien bonitas y bien sanitas pidiendo limosnas y usted dice: ¿y qué está haciendo? Cuando yo estoy peor que él y estoy trabajando como un trastornado. Y ve también personas, porque por ahí pasa a un débil visual, no sé si le ha comprado alguna vez manicito, no lo he visto más por todo esto de la pandemia. Un hombre débil visual que vende manicito, casi que no ve, y anda vendiendo manicito para buscarse el sustento diario. Y he visto personas con problemas de locomoción limpiando las calles, y eso es digno de loor, eso es digno de loor. Hay un texto que no puedo olvidar, y lo dijo Dios por medio de David: no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso es que pienso que nunca tú y yo vamos a mendigar. Nunca vamos a mendigar. Nunca vamos a mendigar. Yo no seré mendigo. ¿Y tú? ¿Y usted? ¿Y usted? No seremos mendigos nunca, porque Dios nos va a sostener. Segundo capítulo del libro, ¿cómo se llamaba? El mendigo. Entonces, el hombre que mendigaba. Vamos para el tercero y así terminamos en esta ocasión. El tercer capítulo del libro: el mejor regalo en manos de los discípulos de Jesucristo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Versículos 4 al 7. Dice que le pidió Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Aquel hombre estaba mirando a Pedro y a Juan, esperando recibir monedas, algo que ellos le pudieran compartir. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y ese es un texto que lo conocemos muy bien. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como dijimos al principio, los cristianos continuaron yendo al templo y un día Pedro y Juan se encontraron con un cojo en un lugar habitual de mendigo en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Era un lugar apropiado para mendigar, porque en su camino a la adoración sería menos probable que la gente lo ignorara. El comentarista Marshall escribe lo que pudo haber sido sencillamente la ocasión de una caridad mecánica se volvió en un encuentro personal. Y usted dirá, los discípulos podían haberse sacado un peso del bolsillo y le podían haber compartido una ofrendita. Es un peso y le iba a dar nada, hay que darle más, hoy día más. Los discípulos se podían haber sacado un MLC y te comparto un MLC. No, eso no se comparte así. Los discípulos lo mejor que hacían era compartir algo espiritual con aquel hombre. ¿Qué compartieron? ¿Qué compartieron? Los discípulos compartieron lo más importante para aquel hombre, que no puede ser comprado con plata ni con oro. Porque he visto muchas personas con plata y oro ir al médico y el médico determinar que no tienen solución. Entonces, ¿la plata y el oro conceden la salud? No. La salud era lo más importante para aquel hombre. Aquel hombre no se había dado cuenta con sus propios ojos que los discípulos le iban a conceder por el poder de Dios aquello que tanto él necesitaba. Ellos le dieron la salud física y estoy convencido por lo que veremos el próximo domingo. También le concedieron la bendición de conocer a un Cristo de poder. Porque yo creo que Dios no va a hacer sanidad física, si por dentro no hay una sanidad espiritual que nos lleva a un lugar diferente, que no es el lugar habitual donde todos podemos estar. El mejor regalo en las manos de los discípulos fue sanidad para el cuerpo y sanidad en el Espíritu Santo, sanidad en el Espíritu de Dios. El mendigo pedía dinero, mas Pedro traía, ¿qué traía Pedro? Pedro traía el mensaje renovador, el mensaje poderoso de la palabra de Dios, que es buenas nuevas, y las buenas nuevas del mensaje del Señor, esa buena noticia del mensaje del Señor trae también sanidad. ¿Qué estamos necesitando hoy? ¿Qué estamos necesitando hoy? Hoy estamos necesitando el toque del Señor. Hoy estamos necesitando el toque de la gloria de Dios. Hoy estamos necesitando ponernos como aquel mendigo, y vamos a ponernos nosotros en la condición de mendigo. Necesitamos ponernos como aquel mendigo para mirar el rostro de aquellos discípulos en medio de nuestras necesidades. Pero usted y yo no tenemos que tomar la actitud de mendigo. Usted y yo tenemos que tomar la actitud de hijos de Dios, que pueden mirar la cara mismísima de Dios para pedirle a Él, solamente a Él, y no tener necesidad de alguien intermedio que le pueda bendecir. Cuando tomamos la rutina de la oración, cuando ponemos en práctica este primer capítulo, ¿qué sucede a nuestro alrededor? Las cosas van a cambiar, porque vamos a ver milagros y vamos a ver cosas sobrenaturales en la vida, porque es el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos el testimonio hoy? El testimonio hoy de haber estado en estos tiempos tristes, de haber estado en estos tiempos de estar encerrados sin nada en la casa, haber estado atribulados, padeciendo la COVID, y saber que hay un hermano que te llama por teléfono y te dice: estoy orando por ti
y coge el teléfono y ora en tu oído ahí para que tú lo puedas escuchar, ¿hará falta otra visitación del Señor? Cuando usted se quedó sin nada y llegó un miembro de la iglesia y te hizo ¡puf! Y usted se quedó como que ¿de dónde salió eso? ¿Y de quién salió? Yo creo que era directamente del mismísimo trono de Dios para poderte bendecir a ti y a mí. ¿Cuántas veces cuando tuvimos la necesidad y lo que por fuera necesitábamos era llorar por lo que estaba sucediendo con nosotros, elevamos nuestra alma al Señor y lo que hicimos fue cantar? ¿Cuántas veces cuando lo que necesitábamos hacer era inclinarse y tirarse como aquel mendigo en el piso para buscar clemencia, el Señor nos respondió con gracia y con poder? Hoy nosotros tenemos la bendición muy grande de el milagro de Dios, la bendición muy grande de la bendición que viene ¿de dónde? Del cielo, porque de la tierra no brota nada, de la tierra lo que viene es COVID y de la tierra lo que viene es dificultades, pero cuando ponemos nuestros ojos en el cielo y pedimos por misericordia y pedimos por la gracia de Dios, Él va a descender desde el cielo y como aquellos discípulos bendijeron a aquel cojo, ¿de qué manera? Míranos, y cuando le dio la mano le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ande. Los discípulos le dieron un alón. Jesús en una ocasión hizo lodo con saliva. ¿Sería eso algo lógico? Hizo lodo con saliva y le untó a aquel ciego en los ojos. Ellos ahora le dan un alón a aquel mendigo. Y el mendigo en el acto es fortalecido, sus ligamentos, sus huesos, todo a su alrededor. ¿Cuántos quieren ver los milagros de esta manera? ¿Cuántos quieren ver los milagros de esta manera? Yo quiero ver los milagros de esta manera. Pero primero tengo que acudir a la hora de la oración o la rutina de la oración. Primero tengo que estar llenito de vida que respalda lo que por fuera puedo estar experimentando. Termino mirando un texto muy importante de la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 3. Mientras este hombre cambió, tu vida también puede cambiar. Tu vida y mi vida pueden cambiar si ponemos nuestros ojos solamente en Jesucristo. Por tanto, ahí Hebreos, yo me equivoqué, es 12, hermanos, disculpen. Había puesto 13 aquí, pero cuando empecé a leer. Por tanto, Hebreos 12, 1 al 3. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el pastor. No, hermanos, no. En el diácono, no. En la esposa del pastor, no tampoco. En el líder de la casa de oración, no. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hoy tenemos esta bendición de conocer un libro que termina, hasta este momento ha terminado con un buen desenlace. Hay libros que terminan con no buenos desenlaces. Hay libros que terminan bien destrozado el personaje principal. No, pero el personaje principal no era el mendigo. El personaje principal no eran los apóstoles.
el principal personaje de esta historia sigue siendo Jesús. Sigue siendo Jesús el que obró el milagro y quien puede obrar también en ti y en mí milagros cual no los imaginamos aún. Capítulo número 1, la hora de la oración. Capítulo número 2, el cojo que mendigaba. Capítulo número 3, el mejor regalo en manos de los discípulos de Jesús. Y dejamos los próximos capítulos para el próximo domingo. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda aprovechar este tiempo para decir: yo voy a hacer de mi vida una vida de oración constante. Yo voy a ser de los que pide constantemente. Y hay un salmo tan hermoso como: el siervo mira la mano de sus señores y la sierva la mano de sus señoras. Dice: pero yo miro directamente la mano de Jehová para que tenga de mí misericordia. Quiera Dios que tu bendición esté a la puerta ahí, que tú la tengas en la mano y que todos nosotros podamos seguir en victoria como lo ha sido hasta este momento. La historia entonces del que fue mendigo. Ya lo dejamos sanadito, pero todavía es mendigo. Lo dejamos sanadito, todavía es mendigo. Le vamos a quitar esta posibilidad el próximo domingo de Santa Cena. Que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a tener un canto y después quiero hablar algunas palabras espirituales para que usted y yo podamos orar y podamos hacer un compromiso. Amén.